directo, de meses, creo que nos falta hablar de sangre y nos falta hablar de resistencia directa. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de la sensibilidad, de la especificidad y hemos hablado de que, bueno, nosotros buscamos poder altamente sensibles, justamente porque queremos detectar a los verdaderos enfermos, ¿no? Por nuestras pruebas, y altamente específicas porque queremos clasificar bien a los verdaderos sanos. Eso tiene que acordarse siempre. La sensibilidad nos ayuda a clasificar, ya de hecho que no pueden grabar el audio, no filmar la clase. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad lo que nos permite es clasificar correctamente a los enfermos, ¿no? Si alguien tiene una diagnosis, le va a mejorar positiva. Y al que no tiene diagnosis, creo que me salga negativo, eso le da la especificidad. Y cuando esto ocurre, que siempre ocurre para los positivos y falsos negativos, y cuando hay muchos falsos negativos, es un problema de sensibilidad, y cuando hay muchos falsos positivos, es un problema de especificidad. ¿Sí? Y vamos a hablar mucho de eso ahora, porque vamos a ver las pruebas indirectas. Hemos hablado de las muestras, hemos hablado de las que se recoge una muestra, de que hay condiciones que cumplir para una muestra de heces. Hemos hablado del examen más simple que hay para heces, que es el examen histológico simple, que nos permite ver los parámetros de la función fisiológica y es el examen directo en fresco. Esta la mayor cualidad de este examen, ¿cuál era? Del examen directo en fresco. En todos los grupos patológicos observo parásitos. ¿Cuál es la cualidad del examen? Siempre pregúntense eso, cuando vean la técnica, ¿cuál es su cualidad? ¿Cuál es su ventaja? ¿Por qué utilizo esta? ¿Para qué tipo de parásitos? Pregúntense eso, porque eso es lo que ustedes tienen que aprender más que cuánto de heces, cuánto de no. ¿Cuál es la principal ventaja del examen directo de esto? ¿Se hace con qué? ¿A qué viene si no aprenden? ¿Con qué se hace el examen directo en fresco? ¿Qué utiliza? Siempre, ¿qué utiliza? Ese sí, Lugol. El examen directo en fresco que utiliza, ese sí. Es tiempo, muchachos, realmente. Y solución fisiológica. Solo solución fisiológica. ¿Por qué no le ponemos ningún aditivo más? Porque la idea de este examen es ver parásitos vivos, móviles. Entonces me sirve específicamente para no ver parásitos vivos y parásitos móviles. ¿Sí? Fíjense, el examen directo en fresco no me permite colorear ni concentrar los parásitos. El examen con patológico simple sí, porque es utilizar Lugol. El Lugol no solo fija la estructura, principalmente contrasta las estructuras por su coloración que está dada por el yodo. El Lugol tiene principalmente yodo, hidruro de potasio y yodo iodado. ¿Sí? Y por eso tiene alcohol. La preparación del Lugol en parasitología utiliza alcohol, por eso es un fijador. No muy bueno, pero es un fijador. Por eso no le pongo el Lugol cuando quiero ver parásitos vivos, porque no los va a fijar. ¿Sí? Bien. No es lo mismo que el formol. ¿Cuál es la utilidad del formol? Conservar tanto la muestra como las estructuras. No me colorea el formol. ¿Sí? El Lugol principalmente colorea. También fija un poquito, pero principalmente colorea. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver cosas vivas, no le puedo poner ni formol ni Lugol. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que esta técnica es poco sensible. Por lo tanto, cuando es poco sensible, ¿qué voy a tener mucho? ¿Dónde va a estar el error? Si es poco sensible, voy a tener falsos negativos. ¿Qué es un falso negativo? Un enfermo que su resultado va a salir negativo. Muchachos, eso es lo que les vamos a preguntar. Así que ustedes están pensando que ¿cuántas veces se le pone? No, porque se está preguntando una técnica. Y eso es para los laboratoristas, no para ustedes. ¿Sí? Entonces, y el problema de esto es que tiene baja sensibilidad. Su especificidad no es mala. Ningún examen directo tiene mala especificidad. Por eso es que veo al parásito. ¿Sí? Entonces, el problema de las pruebas directas está en su sensibilidad. Y esta tiene muy mala sensibilidad. Entonces, esa es su desventaja. ¿Cuál es su ventaja? De este examen con patológico simple, ¿cuál es su ventaja? Es accesible
donde yo tengo un microscopio. ¿No ven? Incluso no tengo el lujo que preparan muchos parasitólogos. Voy a una farmacia y me compro yodo. ¿O no? Y le pongo con eso. Y uno de contar, no tengo el cubreobjetos. El doctor Martínez que hacía, raspaba del scotch la goma y ponía eso. Fíjense lo accesible, o sea, puedo hacerlo en cualquier lugar. No necesito equipo, no necesito reactivos. Esa es su ventaja. Pero como tiene esta desventaja, puedo mejorar el diagnóstico con esto. Ya pues, todo esto ya les he dicho, ¿cómo puedo mejorar? Con una, no con una serie de caras, está por ahí. ¿Cómo puedo mejorar? No, pero ha venido clase. No va a venir César. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Exámenes seriados. ¿Qué es un examen seriado? ¿Qué es un examen seriado? Tal vez no cada cierto tiempo. ¿Qué es un examen seriado? Hacen varias pruebas. ¿A qué vienen a la clase? A filmarme, llevarse una foto de mi cara y luego ver el espanto que les va a dar cuando vayan a la práctica del examen. Seguramente para motivarse a estudiar ponen ahí mi foto. O no, yo creo, ¿no? O si no escuchan mi alarmante voz, dicen, ay, no lo escucharé. ¿Sí? Imagino, todo esto yo ya les he dicho. Un examen sellado que puede quitar 3, 5, 7 muestras es repetir la muestra día con día. ¿Sí? Y si no he encontrado hoy, mañana encuentro. Quiere decir que en una muestra no he encontrado, pero en 2 muestras sí. He mejorado que con 2 muestras he detectado el enfermo, ¿verdad? Entonces, ¿qué he mejorado? La sensibilidad. ¿Sí? La sensibilidad. Pero la especificidad no, porque si me da negativo, estoy detectando que viene al sano. Sí, pero las pruebas directas tienen buena especificidad, pero pueden tener problemas de sensibilidad. Mejorar la sensibilidad con métodos de concentración, ¿verdad? Y hemos hablado de varios métodos de concentración y sus fundamentos que sí tienen que recordarlos. ¿Sí? Y no entra el doctor Martínez, mi molde de Catocats, que no se tiene de 37.6, pero va a traer ahorita vamos a ver. ¿Sí? Bien. Entonces también hemos dicho que las muestras de ese se pueden colorear, ¿no? Se pueden colorear cuando, o sea, el rubor, la solución fisiológica, todas las técnicas que hacen de concentración, formulatina, lumbreras, la técnica de Berman, todas se hacen preparaciones húmedas. Pongo las heces y pongo algo húmedo, pongo el cubreobjetos para observar, para que no choque con el microscopio, preparaciones húmedas, ¿sí? Pero ya cuando hago una coloración definitiva son preparaciones secas, se llaman así secas, ¿sí? Y son muy buenas las coloraciones porque me permiten determinar estructuras más finas de los parásitos y puedo ver cómo es su cromatina, cómo es su núcleo, no, incluso el color de los parásitos puede definir algunas cosas, ¿sí? Entonces, una de las coloraciones más frecuentes utilizadas en heces es la coloración tricrómica, ¿sí? Utiliza 3 tipos de colorantes, la tricrómica. Entonces, me da muchos contrastes entre el citoplasma, los núcleos, los organelos, todo esto, ¿sí? Luego la metoxilina férrica, que también utiliza 2 colorantes, y el resto también distinguir núcleos y citoplasmas, ¿sí? Entonces ya les digo, ahí puedo ver cromatinas, puedo ver núcleos, puedo ver la cara. Van a ver que en el transcurso del año así, la cromatina es así, ¿sí? Entonces esa es la utilidad del color, ¿sí? Aquí nos trae el doctor. Este huequito, todos lo de edad van a ver bien. Ven, este es el molde del Catocats. Tiene un hueco al centro, ¿verdad? En ese hueco se ponen las heces. ¿Ese hueco cuántos heces tiene?
41,7 miligramos, es nada. Pero le hace un frotis con eso. Por eso yo les decía, si en una técnica, aquí está el CatoCat, ¿sí ven? Entonces ahí está su palito, con estos raspas, con estos rellenas el huequito, y pones exacto, fíjense que está dice 41,7. No es 41,5 ni 41,8, es 41,7, porque tienes que poner al ras. ¿Sí? Entonces, si yo pongo en esta técnica 41,7 miligramos en este hueco, y aquí puedo poner 3, 4 gramos de ese, ¿cuál es más sensible? La técnica de lumbreras o la técnica de sedimentación simple. ¿Por qué? Por una simple lógica. Este está utilizando mucha mayor cantidad de muestra que este. Por eso la técnica de CatoCats no se hace de inicio. No digo, yo tengo Cato, mi hospital hace CatoCats y yo le voy a pedir CatoCats a mis pacientes. No, primero porque solo sirve para niños. Aquí no voy a ver en esta noticia a los protozoarios que son pequeños. Y la segunda es que utiliza muy poca muestra. Entonces, ¿cuándo le pido un CatoCats a un paciente? Cuando ya he corroborado el diagnóstico. Ya sé que tiene Ascaris, ya sé que tiene fasciole hepática, ya sé que tiene esquizofrenia manzoni. Quiero cuantificar la cantidad de huevos que hay, la cantidad de parásitos que hay en el intestino o en el hábitat, y en función a eso, decir, no, la infección es leve, moderada o severa. Si no es alto directo, es posible que no lo detecte. ¿No? Entre las dos técnicas, la que mejor sensibilidad tiene es lógicamente esta, porque utiliza mayor cantidad de muestra, ¿no? Entonces, la cantidad de muestra, porque creo que la otra vez me equivoqué, he dicho gramos, pero no, utiliza miligramos de eso. Ni siquiera un gramo llega a utilizar, es muy poquita la cantidad de muestra, ustedes están viendo, ¿sí? Bien, entonces estábamos en los colorantes, ¿sí? Luego, estos nos pueden tener a los rojositos, se sirve muy bien para ver eso. Y una otra coloración especial es la coloración de 100 Nielsen modificada. Ustedes van a ver en microbiología que se utiliza la coloración de 100 Nielsen para colorear al bacilo de la tuberculosis, es un bacilo ácido alcohol resistente. La coloración 100 Nielsen tiene esta característica. Puede penetrar estas paredes resistentes a la decoloración con el alcohol, ¿no? La resistencia a la decoloración con el alcohol ácido, o sea, todas las estructuras de las bacterias y parásitos se decoloran. Si yo lo tiño, se decoloran con el alcohol ácido. Pero hay algunos microorganismos que resisten esta decoloración, por eso se llaman bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Su pared es la resistente, ¿sí? Entonces, esta coloración es especial para este bacilo, pero también hay algunos parásitos, principalmente estos parásitos que pertenecen, que son Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora, ¿no? Que son parásitos muy pequeñitos en las heces, que no se los pueden diferenciar fácilmente, pero tienen esa característica de resistir la decoloración con el alcohol ácido. Entonces, se utiliza esta coloración y será modificada, porque ustedes van a ver que para bacterioscopía se utiliza el calor, se pone debajo de la placa y se pone un vapor, 2 vapores, los que han llevado microbiología se ven la cola, 3 vapores. Entonces dice, el primer vapor abre las membranas, el segundo hace que el colorante penetre, el tercero hace que se cierren las membranas. Nosotros en parasitología utilizamos una fórmula modificada que no utiliza calor, simplemente tiempo, lo dejamos más tiempo, no 3 minutos, media hora lo dejamos, ¿sí? Y utiliza lo mismo, fíjense, esta es la coloración tricrónica, ¿no? O la hematoxina férrica tricrónica, ¿sí? Fíjense cómo se han tenido los glóbulos rojos, cómo se han tenido los núcleos, aquí lo mismo, fíjense, este es un núcleo con su cromatina, aquí fíjense el núcleo, cromatina, glóbulo rojo, o sea, le da mayor contraste que el rubor no da esa calidad de contraste. Y esta es la coloración de síntesis modificada, utiliza también fucsina fenicada, ¿sí? La fucsina fenicada tiñe todo tiñe, todas las bacterias, todo lo que pueda estar, en este caso en heces, ¿no? Le ponemos el alcohol ácido y lo que no resiste se decolora. Y que en este caso nuestros Cryptosporidium mantienen el color porque son resistentes, ¿sí?
¿sí? Luego le ponemos azul de metileno o verde de malaquita, como en este caso, y contrasta el verde de malaquita, ¿sí? Y la confusina se queda adherido en nuestros parásitos. Es muy útil para los coccidios, ¿no? Estos ustedes ya saben, por la primera clase, que criptoconidioncitos, por eso fuera, son coccidios, son coccidios intestinales. Sirven para todos estos coccidios la coloración de Ciel Nielsen modificada. Luego, para parásitos tisulares, también cuando yo, por ejemplo, veo una carne, un músculo de cerdo, puedo diagnosticar directamente en el tejido los cisticercos. Van a ver en la siguiente clase justamente aquello. Luego, por ejemplo, esto se puede obtener después de una cirugía hepática, una cirugía abdominal, una cirugía de diferentes lugares donde crecen estos quistes, llaman quistes dilatíricos. Podemos sacar y directamente verificar si corresponden a los quistes. Hay antides de un parásito que llaman Echinococcus granulosos, ¿sí? Luego podemos hacer biopsias, ¿no? Pero ustedes me dirán, tengo que saber de dónde voy a cortar, ¿no? Específicamente una parte del músculo, una parte del tejido, para saber y ver qué voy a cortar. Esta es una biopsia de músculo donde se ha encontrado triquinela spiralis. Triquinela causa la triquinosis, ¿sí? Entonces ya saben que triquinosis no es sinónimo de cisticercosis, ¿sí? Son dos parásitos diferentes. La triquinela es parásita en el músculo y no es macroscópico. Los cisticercos sí. Ustedes van y de repente se comen en un lugar agachadito un asadito de chancho que no está bien cocido, parten y pueden ver el cisticerco macroscópicamente, ¿sí? Pero triquinela spiralis se ve solamente a la microscopía. No se puede detectar cortando la carne del músculo. Y luego dice examen directo en fresco. Entonces, ¿qué utilizará? Ya les he dicho. No me responden si va a solución fisiológica. Todos los exámenes directo en fresco, no solamente los de heces, todos utilizan solo solución fisiológica. Examen directo en fresco de líquidos o similares. Esto, por ejemplo, es fluido vaginal, ¿no? De fluido de secreción vaginal. Entonces, si le pongo una gotita de solución fisiológica, yo puedo ver a los trofozoitos de tricomonas vaginales moviéndose. Esa es la utilidad del examen directo en fresco. Lo pueden ver moviéndose con sus flagelos, ¿sí? Entonces, aquí está. Esta es una célula del epitelio de la mucosa vaginal y ahí está tricomonas vaginales. No se ve muy bien aquí, pero se ve bien cuando se está moviendo, ¿sí? Aquí sí se ve su flagelito. Sí se ve su flagelito, ¿sí? Bien. Exámenes directos para parásitos multisulares, ¿no? La más frecuente, la más utilizada en parasitología de los exámenes para parásitos, si son hemotisulares, ¿dónde estarán? En la sangre. Tejidos, ¿no? Hay parásitos que inicialmente están en la sangre y luego pasan a los tejidos. Y hay parásitos que están preferentemente en la sangre, ¿sí? Entonces, para esto sirven los exámenes que hacemos en la sangre periférica, ¿sí? Este se llama examen de gota gruesa y extendido sanguíneo o frotis. O sea, el extendido sanguíneo son dos pruebas en una sola. Gota gruesa y frotis o extendido sanguíneo, ¿sí? Normalmente se utiliza de elección para el diagnóstico de la malaria en nuestro país y en el mundo entero, pero nos sirve para la detección de los parásitos multisulares también, ¿sí? Fíjense, no necesitas una muestra de función venosa, con una función capilar es suficiente, porque saco una gran gota de sangre para la gota gruesa, por eso es una gran gota, y una gota que es un tercio de esta gota para el frotis, ¿sí? El procedimiento es sencillo, ojalá lo hagamos cuando veamos malaria, o también en la práctica de diagnóstico. Ahí está la muestra tomada, y el frotis parece bien fácil. Pones el extensor, extiendes y ya tienes eso, ¿no? Parece fácil, pero la práctica no es tan fácil, ¿sí? Luego la gota gruesa se le da unas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? ¿Con qué propósito? La gota gruesa es una gran gota de sangre. Si yo dejo que se seque ahí, ¿qué va a pasar con esa gran gota de sangre? Se va a coagular muy bien. Y si se coagula, se va a hacer. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una herida? Se pinchan, se hace un coágulo, se forma una cicatriz y luego se desprende, ¿verdad? Exactamente eso pasaría si nosotros dejamos esa gota ahí. Al procesar, al teñir, al lavar, se va a ir la gota gruesa.
¿Sí? Entonces, ¿por qué agarro el portaobjetos y doy vueltas y vueltas sobre la gota gruesa? Porque al hacer esto rompo la red de fibrina, porque es la red que se encarga de la coagulación, se forma producto de la coagulación. Entonces rompo esa red de fibrina y es una sangre ya no coagulada, es una sangre extendida pero en varias capas. ¿Sí? La punción es venosa, capilar, ¿sí? Es fácil, ahora incluso hay dispositivos para hacer la punción, y luego de que seca esta muestra, ustedes me dirán, ¿por qué hay aquí una gran gota bien oscura y una lámina fina de sangre? Pero tiene diferentes propósitos. La gota gruesa es una técnica de concentración, porque tiene por lo menos 10 capas de sangre, se está concentrando las capas de sangre en un solo lugar. En cambio, el frotis no es una técnica de concentración porque es una capa fina. ¿Dónde tendré más posibilidades de encontrar al parásito? ¿En la gota gruesa o en el frotis? En la gota gruesa. Porque si es una técnica de concentración, tiene mejor sensibilidad que el frotis, ¿verdad? ¿Sí? Todos ustedes me dirán, ¿y para qué hace frotis? ¿Sí? Hago el frotis porque en el frotis se van a mantener las estructuras de los glóbulos rojos, blancos y de los parásitos tal cual, porque no he destruido, no he movido, no he hecho nada. Si están tal cual, por lo tanto, en la gota, en el frotis, tengo más posibilidades de encontrar al parásito así con sus formas, con sus colores, con sus tamaños, y por lo tanto mejora la especificidad. El frotis mejora la especificidad. La gota gruesa mejora la sensibilidad y el frotis mejora la especificidad. Entonces tenemos una técnica, frotis, la gota gruesa, altamente sensible y con buena especificidad. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo tiñera la gota gruesa, ¿no? Ahí está la gota gruesa, así, tal cual, después de que la tiñera así, yo solo vería glóbulos rojos y glóbulos blancos apelotonados unos sobre otros, ¿no? Vería un grupo de sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para no ver ese apelotonamiento de sangre? ¿Sí? El primer paso es sacarle la hemoglobina a los glóbulos rojos. Y sacar la hemoglobina que está aquí en la parte superior derecha, de mi derecha, ¿sí? Se hace con agua. Usted pone la gota gruesa al agua y el agua, por tensión, va a arrastrar la hemoglobina hacia el agua, pero no es que los glóbulos rojos se van, porque como la muestra está seca, lo que hace es arrastrar la hemoglobina y los glóbulos rojos se quedan. ¿Quién le da color a los glóbulos rojos? Entonces los glóbulos rojos se van a quedar, pero no se van a poder teñir porque ya no tienen hemoglobina. Entonces ahora sí voy a poder ver todas las capas de sangre una sobre la otra sin que estén coloreadas. ¿Sí? Entonces no hago eso con el frotis porque después tengo que verlo intacto, ¿verdad? Una vez que seca, recién fijo todo en alcohol, frotis y gota gruesa, y luego coloreo con una coloración panóptica, ¿no? Y que es principalmente esta, que se llama Giemsa. ¿Por qué se llama panóptica? Porque utiliza dos tipos de colorantes. Un colorante que tiñe los núcleos y otro colorante que tiñe los citoplasmas. O sea, un colorante que es ácido, que va a ir a teñir las estructuras de los citoplasmas, y un colorante que es básico, que va a ir a teñir las estructuras del núcleo, porque el núcleo es bastante ácido. ¿Ve? Entonces hay unión de ácido con base y se colorean. ¿Sí? Entonces no les voy a dar la cantidad, no me interesa que sepan qué tipo de colorantes son. ¿Sí? Luego se mira al microscopio y esto lo tengo que ver. ¿Qué será esto? ¿Frotis o gota gruesa? ¿Y esto? ¿Aquí hay glóbulos rojos? Hay, pero no se colorean. ¿Aquí hay glóbulos rojos? Ahí están coloreados, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo esto estuviera coloreado, fíjense los glóbulos blancos cómo están apelotonados. Así verían los glóbulos rojos, no se vería nada. Recuerden que son de mayor cantidad, ¿no? Por eso hago el frotis, extiendo para que sea fino y vean. Son los mismos parásitos, los dos son. ¿Cuál era mi parásito predilecto? ¿Mi hijo predilecto? Ya no se acuerda. No, malaria. El de Chagas, el Trypanosoma cruzi. Este es Trypanosoma cruzi.
Porque también hay hartos personas se dan cuenta que la mejor muestra de que esta mejora la sensibilidad, pues está concentrando la expresividad, pues estoy viendo con su flagelo, su núcleo, su finetroplasto, tiene su forma, ahí no puedo distinguir bien aquellos, pero sí puedo ver muchos. Por eso hago dos preguntas de examen. ¿Sí? Otro método que también es de concentración se llama micrométodo, se llama para muestras de sangre es el micrométodo. ¿Sí? El micrométodo consiste en tomar una buena cantidad de muestra, ¿sí? Se origina en un método que se llama método de Struth. Struth es el apellido de la persona que ha ingeniado este método. ¿Qué hacía Struth? Struth toma una muestra, 5 y 10 ml, y la pone en un tubo. Entonces, cuando centrifuga, ustedes conocen una centrífuga, ¿verdad? Y la centrífuga permite sedimentar los elementos formes y quedarnos con el plasma o el suelo de que no se haya utilizado anticoagulante. ¿Sí? Entonces, al centrifugar se forma esto que se llama Boffey-Cott. Por eso se llama la técnica del Boffey-Cott. ¿Sí? En el Boffey-Cott, en la interfase entre glóbulos rojos y plasma, se encuentran los glóbulos blancos y las plaquetas, que son en menor cantidad, ¿verdad? Los parásitos, ¿dónde están? Si yo tuviera parásitos en sangre, que no están dentro del glóbulo rojo, esto sirve para que cuando tomamos y que no están dentro del glóbulo rojo, los parásitos se sitúan en el Boffey-Cott, entre los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, ¿qué hacía Struth? Centrifugaba, sacaba con una pipetita, sacaba el Boffey-Cott y ponía en plaquitas. El problema era que se utiliza mucho para el diagnóstico de Chagas agudo. Y el Chagas agudo se diagnostica más en niños y en neonatos. Entonces resultaba muy difícil tomarle 10 ml de muestra a un neonato. ¿Sí? Entonces ahí viene otro ingenioso y dice, ¿y si hacemos esto mismo en tubos capilares? ¿Conocen todos los tubos capilares? ¿No? Todavía no han visto fisiología, van a ver el hematocrito. ¿Han hecho hematocrito? En primera en histología, ¿no han hecho? El hematocrito es una técnica que te sirve para ver la cantidad de glóbulos rojos, el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en sangre, ¿no? Hacen lo mismo, pero en un pequeño tubito que es este, y luego miden, dice 50% de glóbulos rojos, porque mides el total y calculas con una tablita, ¿sí? Lo mismo se hace para la enfermedad de Chagas agudo. Fíjense, aquí estamos poniendo una muestra, ya es capilar, porque es menor cantidad, en estos pequeños tubos, y luego los centrifugamos en una centrífuga de tubos capilares, ¿sí? O sea, es lo mismo, pero como es en tubos de microhematocrito, se llama micrométodo, ¿sí? Entonces, esto se hace, este es el Struth y este es el micrométodo. ¿Dónde están los parásitos? En el Boffey-Cott, ¿sí? En el Boffey-Cott, pero ya no tengo la necesidad de sacar de nada, puedo ver directamente en el tubo. Entonces, en el tubo voy al microscopio, enfoco esta parte y aquí en el Boffey-Cott van a estar los parásitos vivos, moviéndose. Entonces la técnica sirve para parásitos, pero que no necesiten fotos, qué barbaridad. Luego mis termositos, ¿dónde está? En Europea, en la San Simón, en la San Francisco. Y es para ustedes, no para todos. Es para parásitos celulares, nos sirve como una técnica de concentración y nos sirve para hacer parásitos vivos. ¿Sí? Ahora, ¿yo puedo hacer un examen directo de sangre en fresco? ¿Se podrá o no se podrá? Claro, pongo una gota de sangre, pongo una gota de solución fisiológica, examen directo fresco, todo lo que sea muestra la solución fisiológica, examen directo fresco. Y ahí puedo ver a los parásitos moviéndose, claro que sí. ¿Cuál es su desventaja? De esta muestra, examen directo fresco. De la técnica. ¿Cuál es la ventaja de esta versus el examen directo fresco? ¿Cuál utilizará más muestra? Esta, muchachos, utiliza un tubo de sangre. Y se hacen 4 tubos para esto. En cambio, no es una gota de sangre. ¿Cuál es la desventaja del examen directo fresco de sangre? Tiene baja sensibilidad. Esta mejora considerablemente su sensibilidad.
Con un examen directo en fresco yo puedo detectar entre el 10 a 20% de participación en Chagas agudas. Con esto detecto más del 90% de casos. ¿Se dan cuenta cómo mejora la sensibilidad? Porque es una técnica que da más sangre y es de concentración. Otros exámenes que pueden hacer, pueden aspirar de las lesiones, los pueden cultivar. Para parásitos apendiculares utilizamos bastante el método triple N, el cultivo NNN, Novimac-Nicol. Lo pueden buscar bien para conocer. Novimac-Nicol, el medio de cultivo que utiliza sangre y una fase líquida donde el parásito se va a seguir moviendo y se va a estar reproduciendo porque obtiene nutrientes de tragar sangre y se reproduce. Excelente método con alta sensibilidad. No es de concentración como tal, porque en realidad no concentra, sino aumenta la producción de parásitos, ¿sí? Luego podemos hacer, podemos inocular en animales para ver cómo responden, obtener la muestra de acá. Podemos hacer biología molecular, que lo vamos a explicar ahora. Y algo que no está aquí, que lo tienen en su texto, pero lo voy a explicar, es el senodiagnóstico. Senodiagnóstico se escribe con X al principio. Senodiagnóstico. Senodiagnóstico también se utiliza para parásitos apendiculares, específicamente para Trypanosoma cruzi. ¿Qué utiliza? ¿Quién conoce la vinchuca? Ya conocen los que han visto el año pasado, ¿sí? Utiliza los bichos que transmiten la enfermedad de Chagas. Se crían en el laboratorio, están limpios, están vírgenes, y agarran 40 bichucas, imagínense. Cada una mide como 0,5 centímetros. Y le ponen en 4 frascos al paciente. Entonces el paciente se tumba y le ponen las bichucas. ¿Para qué? Para que coman. Es tétrico, ¿no? Entonces van las bichucas y empiezan a engordar, así salen bolitas. Luego de un mes, las bichucas se enflaquecen y en el laboratorio analizamos su caquita. Porque el parásito es en el tubo digestivo. Todos van analizando bichuca por bichuca si tienen parásitos. Es una excelente técnica de muy buena sensibilidad. ¿Por qué? Porque si hay un parásito en toda la sangre que ha succionado las bichucas, se van a multiplicar en el intestino de las bichucas. Entonces, cuando yo veo su caquita, veo uno, veo hartos. Tengo más posibilidad de ver. Ahora, ¿es un examen directo? Sí, porque me permite ver al parásito. Es un examen directo que utiliza o que reproduce parte del ciclo biológico del parásito. Igual que los cultivos. Los cultivos reproducen parte del ciclo porque se multiplica el parásito en el cultivo. Los métodos indirectos. Los métodos indirectos, recuerden, no vamos a ver al parásito, vamos a ver la respuesta del organismo frente al parásito. Y dentro de los métodos directos hay esencialmente estos tres: la serología, la intradermoración y la inmunohistoquímica. ¿Cuál es la diferencia? No todos tienen el mismo fundamento. El fundamento de la serología es que detecta anticuerpos, ¿sí? O algunas veces antígenos. Ustedes ya saben que es un anticuerpo, ya saben que es un antígeno, ¿sí? Y explora si detecta anticuerpos, qué tipo de inmunidad se genera en nuestro organismo. Después de la inmunidad innata inespecífica, barreras, mucosas, macrófagos, complemento, todo eso es inespecífico. ¿Qué quiere decir que es inespecífico? Que cuando ya lo he hecho ustedes todavía no. Todos los días tenemos invasores en nuestro organismo. Todos los días. ¿No? Todos los días. Si usted tiene su enamorado y se da un beso con un enamorado, listo. Sus bacterias han pasado por ahí. Sus virus han pasado. ¿Sí? Si alguien te pita esta manzanita, había una llave ahí, listo. Todos los días tenemos invasores, pero no todos los días estamos enfermos, ¿verdad? Pero les digo, cuando ustedes se sientan tristes y abandonados de la vida y sientan que a nadie le importa, piensen que miles de macrófagos mueren todos los días por defender su organismo. Es el primer batallón de células que van en busca de los extraños. Y cuando un macrófago fagocita a un agente extraño, lo rodea con sus peroxisomas, genera hidróxidos, genera una serie de moléculas que provocan que la célula estalle.
y estalla por su piel, porque sabe que va a estallar junto con el hidrazón. Pero es una respuesta plenamente inespecífica. Sea una bacteria, sea un virus, sea un parásito, el macrófago hace lo mismo, ¿sí? Y va a seguir haciendo lo mismo. Pero además tiene una función el macrófago. El macrófago se destruye, pero en sus membranas, en sus restos de membrana, ¿no? Antes de destruirse, expone el antígeno. Y es un presentador de antígeno, junto con otro tipo de células. Y va y le dice a las células, le dice, oye, mira, esto nos está invadiendo. Entonces, cuando ya los linfocitos, estimulados por los macrófagos y otro tipo de respuestas, reconocen eso, su respuesta ya no es inespecífica, ¿no? El macrófago le dice, ¿sabes qué? El linfocito nos está atacando, es como que yo soy el macrófago, ¿no? No puedo hacer yo nada, pero le dice, chicos, estamos en huelga y nos van a venir a atacar los de Europea. Y los de Europea son altos, ¿no? Tienen barba, ¿no? Van a venir de negro, ¿no? Entonces ustedes están así, alto, muéstrenos algo, muéstrenos esta respuesta, sí, total, alto, de barba, negro, entonces ¿qué van a hacer? Van a empezar a atacarnos, ¿no? Pero no van a atacarle al de rojo, no van a atacarle al chapán, ¿no ve? Su respuesta es específica. Entonces usted está caminando por la vida alto, de barba, de negro, y lo reconoce. Y dice, haz de lugar. Es de lugar. Eso hacen las células. Es una respuesta específica. Entonces decimos, nuestras células están sensibilizadas, ¿no? ¿Están sensibilizadas? ¿Ustedes creen que una vez la siguiente han tocado algo que no van a volver a tocar? No, están sensibilizados, así están nuestras células. La verdad es que nuestras células están sensibilizadas para responder, ¿sí? Pero hay un clonaje de células sensibilizadas que se pueden acabar. Entonces, como la naturaleza es tan sabia, las células, los linfocitos B, le cuentan a los linfocitos, le cuentan a los linfocitos B y le dicen, ¿sabes qué? Hay algo que nos ataca. Y que es alto, de negro, de barba. Entonces, el linfocito B, con esa memoria, se transforma en un mastocito, ¿no? En una célula plasmática que va a empezar a generar proteínas específicas contra ese alto de barba y de negro. ¿Sí? ¿Qué llaman las proteínas? Anticuerpos. Entonces, la primera respuesta específica es la respuesta celular y la segunda es la respuesta humoral, la que es mediada por los anticuerpos es humoral. Entonces, si la serología detecta anticuerpos en contra de antígenos, ¿qué explora? La respuesta humoral. ¿Sí? Ahora, fíjense la declaración de la acción. Explora, dice, la inmunidad celular mediante la respuesta tisular secundaria a la administración de un antígeno. Yo le administro un antígeno en el brazo al paciente, el antígeno ha entrado, pero si mis células tienen memoria de ese antígeno, dicen, ah caramba, alto de barba y vestido de negro, este ya lo conozco. Y empieza a pensar de dónde, ah, de Europea. Entonces va y dice, a ti te conozco y no te voy a dejar seguir. Y lo ataca. Entonces, es explorar la inmunidad celular, pero retardada, porque no es ya, tiene que recordar. Entonces, no es ese momento que recibe, pasan 48 horas para que haya una reacción. ¿Sí? Entonces, esto es toda la inmunidad celular. La inmunohistoquímica, en cambio, se hace en tejidos. Tomo una muestra del hígado, de mucosa vaginal, etc. ¿Sí? Y entonces, sobre esto, pongo ciertos colorantes, ¿no? Esta citopatología, y en esta se marcan los anticuerpos, o sea, el anticuerpo del tejido lo marca. Entonces, hay una reacción antígeno-anticuerpo, pero detecto anticuerpos en el tejido. En cambio, en el otro caso, en la serología detecto anticuerpos circulantes. ¿Sí? Muy poco hacemos para parasitología inmunohistoquímica, no hacemos para virus. ¿Sí? Entonces, la serología es la investigación de las reacciones basadas en las reacciones antígeno-anticuerpo
anticuerpo y se hace in vitro. ¿Qué quiere decir in vitro? Que yo tengo que tomar una muestra de sangre, llevar al laboratorio y hacer en tubitos, en plaquitas, en todas las cosas. ¿Sí? Se hace fuera. Entonces consiste en buscar anticuerpos de los pacientes en sangre circulante, puede ser en el suero, puede ser en plasma. ¿Ustedes saben la diferencia entre el suero y el plasma? No saben nada. Entonces, cuando yo tomo una muestra de sangre, si yo utilizo un anticoagulante, entonces se inhibe el proceso de coagulación de la sangre y por lo tanto hay varias proteínas en el líquido que se llama plasma. Si yo utilizo un anticoagulante, si no utilizo anticoagulante, se forma un coágulo y por lo tanto hay ciertas proteínas que no están en el líquido y demás suero. Entonces es lo mismo, solamente que unos con sangre anticoagulante y otros con sangre no coagulante. ¿Sí? Depende de la toma de muestra. En cualquiera de los dos puedes identificar los anticuerpos. ¿Sí? La serología también en algunos casos permite detectar antígenos, o sea, al parásito. ¿Sí? Las técnicas serológicas son varias, un listado que ustedes van a encontrar en el texto, sí, pero voy a explicar las más importantes. Esta es la inmunofluorescencia indirecta. Utiliza la fluorescencia para revelar la presencia de anticuerpos en el plasma. ¿Sí? ¿En qué consiste? Tengo una placa, un porto, con eso es un portaobjetos. En el portaobjetos, la empresa, la industria, la que genera el kit, porque esto viene el kit, marca el antígeno. Por decir, hablaremos de mi parásito favorito, el Trypanosoma cruzi. Entonces utiliza el antígeno de cultivos de Trypanosoma cruzi, lo tritura y dice este antígeno es el más conservado, el de su flagelo, o el de su núcleo, o el de su cytoplasma. ¿Sí? Lo tritura y en moléculas imperceptibles lo impregna en el portaobjetos. Entonces, cuando yo en el laboratorio tomo la muestra de mi paciente, pongo el plasma sobre estos portaobjetos. ¿Y qué va a haber? Una reacción, allá arriba está diciendo el antígeno conocido en una superficie, en una lámina. Pongo el plasma y si en el plasma hay anticuerpos, ¿qué va a haber? Una reacción, ¿qué se llama esa reacción? Antígeno-anticuerpo. Entonces va a haber una reacción, si es una reacción antígeno-anticuerpo, una prueba serológica, ¿verdad? Entonces va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Y esta reacción antígeno-anticuerpo provoca una unión fuerte, porque es molecular. No sé, no es que ustedes mueven así la placa y se desarrolla esa reacción, una reacción fuerte, ¿sí? Pero como es molecular, como ni siquiera son microscópicos ni micrométricos los anticuerpos, los antígenos, son pues, no se los puede ver ni con el microscopio de óptico. ¿Sí? Tendríamos que ver con el microscopio electrónico, son pequeñas, son proteínas. ¿Sí? Entonces, como no lo puedo ver, ¿cómo hago para revelar esta reacción anticuerpo? Pongo una serie de reactivos, uno el más importante se llama el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Es un anticuerpo, es otro anticuerpo. Es un anticuerpo contra nuestros anticuerpos, por eso se llama antigamma globulina humana. Porque nuestros anticuerpos se llaman globulinas y humana porque son de nosotros. Entonces este anticuerpo va a ir a unirse contra nuestros anticuerpos. Y esta antigamma globulina humana, que se llama conjugado, está marcada con un fluorocromo, con una sustancia fluorescente. Entonces cuando pongo esto con unos reactivos, que vamos a entrar en el detalle, si hay esta reacción, se desprende la fluorescencia. Entonces, ¿qué voy a ver yo en el microscopio de fluorescencia? Fluorescencia. ¿Sí? Entonces, cuando hay fluorescencia es positivo y cuando no hay fluorescencia es negativo. ¿Sí? No estoy viendo al anticuerpo ni el antígeno, estoy viendo la reacción que ha provocado nuestra antigamma globulina humana con la reacción antígeno-anticuerpo. Esa es la inmunofluorescencia indirecta. Muy similar es el enzima inmunoanálisis que comúnmente se llama ELISA. También se utilizan antígenos ya conocidos, marcados o impregnados, pero no en láminas, en unos pocillos, así como ven aquí. ¿Sí? En el pocillo, dice el antígeno, está adherido a la microplaca o al pocillo. En ese se coloca lo mismo el suero, si en el suero está el anticuerpo, va a haber acción antígeno-anticuerpo. Fuerte, que no se ve. Y es tan fuerte que yo normalmente boto el plasma, lavo,
veo la placa y no se da. ¿Sí? Pero no se ve. No se ve. Entonces, ¿cómo hago para ver? Lo mismo, pongo una antigamma-globulina humana, pero esta vez marcada con una enzima. La otra marcada con un fluorocromo. Aquí está marcada con una enzima colorimétrica. Entonces, cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, vamos a tener otra imagen aquí, fíjense, lo de abajo, antígeno, el rojo, anticuerpo contra el antígeno. Si es Trypanosoma cruzi, el anticuerpo es un anti-Trypanosoma cruzi. El medio liga con sus bolitas la anti-gamma-globulina humana que se va a unir a nuestros anticuerpos. Entonces, esta reacción va a provocar que se desprenda la enzima y genere un color. Entonces, genera este color. Cuando hay color, se activa la enzima, es positiva, y cuando no, es negativa. Fíjense, aquí está lo mismo, y aquí está como se ve. Todos los amarillos serán positivos y todos los transparentes serán negativos. Pero como mi ojo puede fugar una mala pasada, yo normalmente debería medir eso en un lector de color, un lector de la intensidad del color, ¿sí? Por eso es más difícil. Ahora, ¿cuál es el problema de estas pruebas indirectas? Yo tengo a Trypanosoma cruzi, su antígeno está aquí marcada en mi placa, pero, y mi cuerpo ha generado anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Pero, ¿qué pasa? Trypanosoma cruzi tiene sus hermanos, tiene sus primos cercanos, por ejemplo, Leishmania. Si ustedes lo ven al microscopio, se parecen. Entonces, no solo se parecen morfológicamente, también se parecen en su constitución antigénica. Entonces, yo he tenido leishmaniasis, mi cuerpo ha reconocido al parásito y ha generado anticuerpos contra leishmania. Esta prueba quiere detectar a Trypanosoma cruzi. Mis anticuerpos contra leishmania van y dicen, este sí, este no, se parece. Es como que viene alguien y dice, esta sí, está, es alto, tiene barba, pero su capa no es negra, es medio marengo. Ah, no debe ser, entonces la eso se llama reacción cruzada. ¿Sí? Y miren, yo no he tenido enfermedades Chagas, no tengo anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, pero la prueba, ¿qué va a salir? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Eso es un falso positivo o un falso negativo? Falso positivo, a consecuencia de una reacción cruzada. ¿Qué está mal en esa técnica? ¿La sensibilidad o la especificidad? La especificidad, porque ha clasificado mal al sano. Al sano le ha dado resultado positivo. Por eso, este es el principal problema de las pruebas serológicas, de las pruebas indirectas. Su especificidad generan reacciones cruzadas. Entonces, por eso es que la norma dice que usted tiene que hacer 2 pruebas diferentes. Porque no podemos, imagínense, el VIH solo se diagnostica con ese tipo de pruebas. Imagínense decirle a alguien que no tiene VIH, decirle que sí tiene, con una sola prueba. Eso es un error garrafal, ¿verdad? Por eso, dice, ¿y qué pasa? Ustedes ya deberían preguntarme, ¿qué pasa, doctora, si una me dice positivo y la otra me dice negativo? Hay una tercera para descartar, ¿sí? Descarto con una tercera la discordancia. Entonces, eso se utiliza tanto para virus, para parásitos, para bacterias, ¿sí? Este es otro tipo de pruebas de diagnóstico indirecto, se llama inmunocromatografía. Es el mismo fundamento que realiza. En el papel que ustedes ven aquí, ahí ya están entrenados los antígenos. Pongo la sangre que está aquí abajo, la sangre corre, la sangre de anticuerpos, hay un antígeno-anticuerpo y se desprende del color. Todos conocen esto porque alguna vez les han hecho pandemia COVID, se parece mucho a la prueba de embarazo, es muy fácil de hacer, tiene sus ventajas, se puede hacer en el campo, se puede hacer, lo puede hacer una persona sin mucha instrucción, no necesita equipo, no necesita lector, no necesita nada, pero tiene una gran desventaja, tienen bajas sensibilidades y bajas especificidades, por eso nunca se hace solito. Siempre se debe hacer acompañado de una segunda prueba que puede ser ELISA, IFIM, hemoglobinación indirecta, etc. Y todos alguna vez nos han hecho esta prueba de COVID, ¿no? Fíjense, tal es una test de embarazo, ¿sí? Siempre hay una línea que se marca.
aquí la línea de control, que te dice si está funcionando bien el taco. Y la otra es la línea del test, que es la que te dice si está positivo o negativo. Y esta es la intradermoreacción o la indagación de la inmunidad celular. Esta es una prueba in vivo. ¿Qué quiere decir in vivo? ¿Qué se hace sobre el mismo paciente? No se toma una muestra. Fíjense, está inoculando una pequeña cantidad de antígeno. Ustedes dirán, pero doctora, le va a provocar una enfermedad si le están metiendo al agresor, ¿sí? Pero este antígeno está atenuado. Lo hemos atenuado ya sea con sustancias químicas, con calor, con temperatura, etc. O sea, es el antígeno medio muerto. Es como que yo lo trajera al alto de barba con su capa negra, ¿sí? Pero lo traigo así medio tronco. Entonces no va a hacer nada, puede entrar, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ah, pero usted lo va a reconocer. Así, ese es, que sí, ese es, ¿sí? Lo va a reconocer y va a generar una reacción, entonces eso hace. ¿Por qué inmunidad retardada? Porque yo después de 2 días recién ido aquí de la inoculación, la respuesta frente al antígeno, ¿no? Fíjense, se pone un botón al inocular el antígeno. Así se forma la red. Como esta persona de pelo no se forma la red, se vuelve rojo, pero lo que tengo que medir solo está duro. ¿Sí? Se utiliza mucho para la leishmania y se utiliza para algunos hongos también. Pero para las limitaciones de estos métodos, no establece una medida cuantitativa, no puedo yo estimar la carga parasitaria. Recuerden que con el cartocam se puede. En la gota gruesa y en el rotis puedo cuantificar parásitos. Puedo decir cuánto hay. Estas no. Por más que me salga un amarillo muy intenso, o un amarillo bien clarito, yo no puedo decir muy positivo o poco positivo. Es positivo nada más. ¿Sí? La magnitud de la respuesta inmunitaria no siempre está relacionada con la carga. Tú puedes responder muy bien, tener muchos anticuerpos, pero no es necesariamente porque hay muchos parásitos, sino porque tu respuesta inmunitaria es muy buena. Tú no puedes decir que está altamente parasitaria. ¿Sí? Además, depende de la respuesta inmunitaria. Los componentes homólogos, que quiere decir, ¿no ven el dicho? El Trypanosoma cruzi con su hermano la leishmania, con su hermana la leishmania se parecen y por lo tanto tienen esos componentes homólogos y eso van a provocar reacciones cruzadas que va a dar problemas de especificidad en la técnica. La sensibilidad y especificidad de las pruebas es variable, no todas tienen la misma sensibilidad y especificidad y la combinación requiere al menos 2 pruebas con resultados concordantes positivos. Las pruebas de diagnóstico molecular. Ojo con esto, las pruebas de diagnóstico molecular, ya vamos a empezar a hablar de ellas en 5 minutitos, no son pruebas directas ni indirectas. No veo al parásito específicamente ni sus estructuras, ni tampoco veo la respuesta del organismo. ¿Qué evalúa una prueba de diagnóstico molecular? ¿Qué creen que evalúa? ¿Qué busca? ¿Qué identifica? El ADN o el mercado de los virus, el RNA parasitario o el RNA de los virus. O sea, el material genético. Ahora, en esta lógica, si yo quiero, tengo mi paciente, Trypanosoma cruzi, ¿no? Lo puedo buscar en sangre, lo veo majestuoso como es, con una prueba directa. No lo puedo ver porque ya está en el corazón, en la fase crónica, saco un poco de sangre y detecto los anticuerpos, ¿verdad? ¿Eso hace la reacción de las pruebas moleculares? No. Ni me permiten ver al parásito ni sus estructuras, ni me permiten ver la respuesta inmunitaria. No es ni directo ni indirecto, molecular. ¿Sí? Pero entonces, yo busco el ADN. Entonces, si yo estoy buscando el ADN de este Trypanosoma cruzi, la prueba la tendré que hacer en una muestra de sangre entera o en una muestra de suero. ¿Dónde está el parásito? ¿Dónde está el ADN del parásito? Normalmente, ¿dónde está el ADN? En el núcleo, muchachos. En el núcleo. En algunas también en las mitocondrias, ¿o no? ¿Quién tiene ADN en las células? El núcleo y las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, para yo obtener ADN, tengo que tener al parásito.
O sea, yo tengo que pensar, voy a hacer una prueba molecular, por lo tanto, ¿qué muestra voy a utilizar? Tengo que pensar en la muestra donde puede estar el parásito. Ustedes me dirán, entonces hago un examen directo, ¿para qué va a hacer una prueba molecular tan cara, tan costosa, tan engorrosa? Es que el diagnóstico molecular es muchísimo más sensible que el diagnóstico directo. ¿Por qué? Porque amplifica miles de veces el ADN parasitario. No veo al parásito, veo su ADN amplificado. Esa es su ventaja. ¿Sí? Entonces, yo tengo un parásito en 5 ml de sangre, ¿lo voy a ver ni con el Strub ni con la Xenodiano? No lo voy a ver. ¿Sí? Entonces, pero si le hago una PCR a esa muestra de 5 ml, un parásito ADN se amplifica. Eso sí lo voy a ver. ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza para cuestiones excepcionales. Y esto es importante, que usted tiene que saber dónde está el parásito. Yo recuerdo, ustedes todavía no han visto, pero van a ver la siguiente semana, cisticercosis. La cisticercosis provocada por un gusano, ¿no? Y ataca el cerebro, más raro todavía. ¿Sí? El gusano, en forma de gusano, está en el intestino. Pero su larva está en forma de larva, de un quistecito, en el cerebro. ¿Sí? ¿Cómo llega al cerebro? Lo van a estudiar bien ustedes en la siguiente clase. Pero el problema no es cuando, no hay mucho problema cuando el parásito está en el intestino, es muy benigno, a pesar de que mide 5 o 7 metros. No, pero no puede nunca darse cuenta que tiene una tenia en el intestino. Puede vivir feliz con su tenia. ¿Sí? Pero puede tener un quiste de 1 centímetro en el cuarto ventrículo y se puede morir. ¿Sí? Entonces, resulta que un día una amiga me dice, mi hijo está con cisticercosis, o sea, con el problema en el cerebro. Y digo, qué pena, y le digo, a ver, pásame sus exámenes y todo. Y me pasa un examen donde decía, ¿qué me lo han hecho? ¿Tomó tomografía? No. Yo lo probé en sangre, le digo, pero los sangre no se confirma. Pásame los resultados, y me pasa el resultado, decía, biología molecular. PCR positiva. ¿De dónde tenía que haber tomado la muestra para que haber encontrado ADN del parásito? Del cerebro. ¿En la sangre puede estar el ADN del parásito? No, porque el parásito está en el cerebro. Entonces ese laboratorio es inventado, así de simple. ¿De qué muestra le han tomado? Una muestra de sangre, me dice. Era un resultado de PCR positiva. Entonces su médico actual, no, necesita cisticercosis, hay que hacer una serie de exámenes, que no sé qué. Se dan cuenta, ahí digo, mis estudiantes que se hacen tomar el pelo como laboratoristas, porque no saben el fundamento, porque no saben dónde el parásito. Pues solo le creen, ¿no? ¿Y cuántas tomadas de pelo pasan por no conocer? ¿Sí? Por no conocer. A mí no me toman el pelo. Cuando me dicen, quiero ver, o sea, mándeme la muestra, quiero ver en el microscopio, ¿no? ¿Por qué? Porque saben, doctor, esto es increíble, esto no es posible, ¿sí? Entonces, la premisa para el diagnóstico molecular es que la muestra debe ser tomada o debe ser analizada. La muestra analizada debe ser la muestra que contiene al parásito. Entonces, no toda muestra de sangre, de suelo, de plasma va a contener al parásito. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, no voy a entrar en esto porque van a ver en bioquímica. Recuerden que virus, este es el virus del dengue. Bacterias, esta es la Escherichia coli, fíjense, ¿no? Y parásitos, todos tienen material genético. ¿Sí? ¿Nuestro glóbulo no tiene material genético? ¿Cómo que no? ¿Y cómo entonces se multiplican? ¿Cómo que no? No tendrán membrana nuclear, pero claro, tienen núcleo, tienen ADN y DNA que está disperso por todo el citoplasma. ¿Sí? Pero claro, tienen ADN. ¿Nuestros glóbulos blancos tienen ADN? Claro. ¿Sí? ¿Nuestras células epiteliales tienen ADN? Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a extraer una muestra de sangre
En la sangre hay glóbulos rojos, hay plaquetas, hay glóbulos blancos, hay los parásitos, y de repente, incluso en mi jeringa, había un honguito que estaba contaminando. Entonces la muestra tiene todas las posibles muestras de ADN, ¿no? Este es mi parásito favorito, y este tiene ADN nuclear, acá es un núcleo, y tiene ADN mitocondrial. Esta cosa que ustedes ven aquí es la mitocondria. Ustedes dirán, ¡qué increíble! ¿En histología han visto células con su mitocondria así tan grande? No. Este parásito le va a mostrar con toda libertad su mitocondria. ¿Y por qué se ve al microscopio? Porque tiene mucho ADN. Y esta mitocondria es clave para nosotros los parasitólogos para detectar secuencias alteradas, resistencia al medicamento, de variedad genética, etc. ¿Sí? Entonces, no voy a hablar de esto porque esto lo van a ver en bioquímica, ¿no? Hablo muy bien, cuando solo me dan molecular a mí, lo voy a hablar de esto, ¿sí? Entonces, el paciente tiene o no tiene una infección. La pregunta es cuál es el agente infeccioso, con qué lo debo tratar. Entonces necesito yo hacer un examen, ¿no? Ahora, vamos a pasar esto, ¿sí? El diagnóstico molecular tiene esta ventaja, es bien sensible, es bien específico, y algo que antes no se creía, decía, no, pero hay que mandar una semana, 2 semanas, la verdad es mentira. Puedes hacer un diagnóstico molecular en 3 horas. Ahora puedes hacerlo en 40 minutos, ¿sí? Una muestra y ya está. Es veloz, ¿no? ¿Cuál es su desventaja? Costo, porque necesitas pagar un equipo muy especializado, reactivos que son caros, que son poco accesibles, y necesitas un perito molecular. No lo puede hacer cualquiera. No es que alguien va a decir, no están las pipetas, no es así, ¿sí? Alguien va a la compra, y la facultad hace un compro, pero esto no, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué son tan sensibles y por qué son tan específicas. Y las técnicas pueden ser todas estas. Vamos a hablar principalmente de la PCR, porque todas se basan en la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Tengo mi muestra, puede ser de orina, de heces, de esputo, puede ser de sangre, puede ser un hisopado de vagina, un hisopado de oral, puede ser lo que sea. Sea la muestra que sea, yo tengo sangre. En la sangre tengo montones de células, puede estar el patógeno, puede estar el virus, puede estar todo, porque puede ser que mi paciente tenga trypanosoma cruzi, pero también tenga un virus circulante, una mononucleosis infecciosa, y tiene su virus en la sangre, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es extraer el ADN, pero a mí me interesa el ADN del glóbulo blanco, ni de la plaqueta, ni del ADN del parásito. Entonces, primera cosa que tengo que hacer es extraer la muestra, que voy a tener una diapositiva más bonita para esto. Ahí está, ¿sí? Extraigo la muestra del parásito, tengo el ADN, extraigo el ADN y tengo el ADN de todos. No solo tengo el ADN, porque yo no puedo seleccionar ese ADN del parásito. En esa muestra de ADN tengo que agregar una serie de reactivos, ¿sí? Lo que yo quiero es cortar una parte de mi ADN, ¿sí? Tengo mi ADN. Lo que yo quiero es de este gran ADN cortar una parte de ADN, un pedacito. Pero quiero que corte el ADN del parásito, no de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corto ese ADN del parásito? ¿Cómo selecciono ese pequeñito ADN del parásito? El ADN es una doble cadena, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es separar esa doble cadena. Separarla, ¿sí? Una vez que separo, utilizo algo que se llama primers o arrancadores o cebadores. ¿Qué es un primer? Un arrancador o un cebador. Es algo que yo diseño en el laboratorio. Digo, el ADN de mi parásito tiene esta secuencia. Adenina, guanina, citosina, tiene esta secuencia. Pero yo voy a cortar un pedacito y voy a diseñar un primer que se una a un pedacito. Y a partir de eso se empiece a ensamblar el ADN. Entonces, cuando yo diseño un primer, lo diseña el laboratorista, el tecnólogo y demás, diseña una partecita del ADN bien específica. Por eso,
la PCR tiene alta especificidad. Porque este primer no se va a unir al ADN de mi glóbulo blanco, no se va a unir al RNA, porque igual el RNA es una tira de secuencia, no se va a unir al RNA del virus que estaba ahí, no se va a unir al ADN de lobovina contaminada mi muestra, no se va a adherir al ADN de otro parásito, se va a adherir al ADN del parásito para el cual yo he diseñado este primer. Entonces se une y se va a cortar una pequeña secuencia. Ya tengo mi pequeña secuencia. Eso es en un primer ciclo, ¿sí? Hago un segundo ciclo, nuevamente separo estas cadenitas, ya son cortas, las separo, ¿no? Y luego viene el primer que todavía está presente y va uniéndose y se va secuenciando esa pequeña cadenita una y otra vez, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una PCR, tengo el ADN y luego tengo los primers que se van a unir a la cadena de ADN, que son los primers los que le dan especificidad a la PCR, pero para que se secuencie luego esa pequeña cadenita tengo que tener nucleótidos, ¿verdad? Que son como los ladrillos que van a ir a unirse a la cadena. Ustedes conocen ya el ADN, primera pregunta. Ya han estudiado el ADN en biología, sí, ¿verdad? Entonces, los nucleótidos del ADN son la adenina, la guanina, la timina. Entonces, recuerden que una adenina se va a unir con, entonces se van a ir uniendo uno con el otro y se van a formar la doble cadena, ¿sí? Entonces, los ladrillitos de esa secuencia son los nucleótidos. Entonces, yo a mi PCR le pongo el ADN, le pongo el primer y le pongo los ladrillitos que vienen también en un reactivo, ¿sí? Pero para que se una el primer y luego se empiece a secuenciar esa cadenita, necesitamos una enzima. Y esta es la clave. La enzima es la TAC polimerasa. Es una enzima que tiene una cualidad. Es una enzima que se activa a altas temperaturas. Entonces aquí juega un rol muy importante la temperatura, ¿sí? Y aquí está. El primer momento se llama desnaturalización del ADN. O sea, que yo quiero cortarla, quiero no cortar, separar las dos cadenas de ADN. Para eso la temperatura tiene que subir por encima de los 90 grados, 96 normalmente. Subo a 96 grados la temperatura y recién se desprenden las dos cadenas del ADN. 15 se desprenden, ¿sí? He desnaturalizado el ADN. Bajo la temperatura alrededor entre 45, 50, 52, 56 grados, porque es esa temperatura a la cual se activa la TAC polimerasa y favorece a que los primers se unan, a esa temperatura se unen los primers, se anidan los primers a la cadena, subo la temperatura a 70 grados, a 72, y empieza a extenderse gracias a la TAC polimerasa. ¿Quién favorece que cada ladrillito, ¿no? Que la primera es una que la guanina, que se unan y se hagan parejitas, es la TAC polimerasa. Entonces yo debo activarla a más de 70 grados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Yo he tenido una cadena de ADN de un parásito, se ha desprendido, se ha desnaturalizado, se ha anidado el primer, se ha extendido y ahora ya no tengo una cadena de ADN. ¿Cuántas tengo? 2. Muy bien, ya hemos progresado. Hago un siguiente ciclo, en el ciclo 1 tengo 2 cadenitas de ADN, ¿no? Hago un segundo ciclo y tengo 4 cadenitas. Hago un tercer ciclo y tengo 8 cadenitas. Entonces, esto dice, pero se llama la amplificación del ADN. Tenía una cadena de ADN, ahora tengo varias pequeñas cadenitas, miles de cadenitas de ADN. Eso le da sensibilidad a la técnica. ¿Qué le da la especificidad? El primer. ¿Qué le da la sensibilidad? La amplificación de miles de veces de las cadenas de ADN. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a ver no es el ADN en vivo y en directo, porque eso es molécula. No es al parásito. Voy a ver, ¿no?
se van a juntar y en la electroforesis lo voy a ver en forma de banda, como ven arriba. Entonces, después de un procedimiento, yo voy a ver, banda positiva, había ADN. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí yo digo, ¿cuántos ciclos tengo que hacer nosotros? ¿Saben cuántos ciclos se hacen? Por lo menos 30. Por eso tengo miles de copias al final. ¿Sí? Entonces, dice, ¿no? Hay 35 ciclos, 68 millones de copias. Entonces no puede creer, realmente es amplificación exponencial. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, saco el tubito que me tenía el ARTAC, que tenía la ADN y todo, y lo forro el contenido por un gel, ¿no? Entonces en el gel se forma una banda del ADN acumulado, de las copias de ADN. Pero hay una técnica mejor que la PCR en tiempo real, no necesito el gel. La computadora me dice, ciclo, ¡tin! Te detecta. Y la computadora te dice cuántas copias de ADN se han hecho a partir de ADN que le cuesta. Ya no les expresa en tiempo real, porque tú vas a ir en tiempo real, 10 ciclos, 15 ciclos, y se empieza a verificar en tiempo real. Mucho más sencillo, no tienes que estar viendo los huevos, sino la computadora lo detecta. Y eso se utiliza para virus principalmente. ¿Sí? Vienen normalmente los kits así ya con sus polimerasas, sus nucleótidos, sus reactivos, viene ya se ponen los primers, ¿no? Entonces tú haces con la ventaja de necesitas equipo, necesitas esto, no puedes estar trabajando libremente. ¿Por qué? Porque algo que puedes contaminar con tus células, con las células que están en tu superficie por fuera. De verdad, pero muy específica, el primer no lo va a aplicar, pero sí la contaminación puede inhibir la PCR. ¿Sí? Cuando hay mucho ADN puede inhibir la PCR. ¿Sí? Ahí está. Las fases son la denaturalización, donde se separan las cadenas, la anidación del primer y la extensión del primer, donde actúa la ATAC polimerasa. Fíjense, esta es una muestra mía, negativo, positivo. Negativo. No hay banda, aquí no hay nada. Digo, no importa cuánto ADN había, digo, había ADN. ¿Sí? Y aquí está otro, ¿no? Positivo, negativo. ¿Te dan cuenta? Así se revela. Es una belleza. ¿Sí? Nos ponemos para diferentes estudios. ¿Sí? Tienen el problema, ¿no? Los desafíos están relacionados a los costos, la infraestructura, necesitamos herramientas bioinformáticas, una correcta interpretación de los resultados, necesitamos implementar equipos multidisciplinarios, con biólogos, con moleculares, y este es lo último, la secuenciación. Entonces, haz lo mismo que va a pasar en tiempo real, pero ¿qué te dice la máquina? Que se ha unido una timina, una guanina, una timina, una guanina, y tú vas haciendo, o sea, dices, lo que le he puesto de ladrillo, tú vas diciendo timina, guanina, timina. Entonces, esta secuencia, tú la puedes dar a un banco de genes y dices, quiero comparar. Y te compara y te dice, no hay. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha descubierto algo nuevo. Así se descubren las cosas nuevas. ¿Ustedes creen que las de SARS-CoV-2 a alguien les parece nuevo? No. Han llegado a hacer una secuencia, esto no había, esto es nuevo. ¿Sí? O bueno, había, pero estaban los animales y ahora está apareciendo en el humano. ¿Sí? O puedes decir un ratito. ¿Sí? Tu secuencia se hace igual en una máquina, no necesitas revelar todo el canal de la computadora. ¿Sí? Y tú puedes decir, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha alterado. Aquí debería ser adenina, guanina, no, y se ha alterado, ¿no? Esto debería ser adenina y se ha situado una guanina. Entonces puedes decir, esa alteración de ese nucleótido va a llevar a la alteración del codón. Y si se altera un codón, se altera el gen. Y puede ser que esa alteración te está provocando que no responda al tratamiento. Entonces esto te permite evaluar genes de resistencia, genes nuevos. No, de hecho, nosotros hemos hecho un estudio, eran muestras de África, de Colombia, de Perú, de Bolivia. Nosotros tenemos las muestras de África y hemos visto que había una alteración en un gen que nos permitió identificar que las muestras de malaria de África
eran resistentes a muchos antipalurídicos en comparación con las de América. ¿Sí? Identificar poblaciones silvestres, poblaciones domésticas. ¿Sí? Hacer árboles filogenéticos. ¿Por qué digo su hermano? Es su hermano cercano, su hermano lejano. ¿Sí? Porque filogenéticamente están cerca de un árbol. ¿Sí? Podemos hacer eso. Y esto es lo último. Este cassette, se llama así, tiene todo. Tiene los nucleótidos, la TAC, tiene todo. No necesitas seleccionar el ADN, extraerlo, no necesitas nada. Le pones la muestra, clic, dice, ¿no? Para SARS-CoV-2 esto. Le pones a la máquina y tú te vas feliz y contento a tomar tu café y en 40 minutos te dices si es positivo o no. Ya ARN mayor. Se llama GenExpo. Y cuando hubo la pandemia, todo el mundo estaba emocionado con la GenExpo y todo. Y a mí me llamaba hasta el alcalde de La Paz, que era el día, que no me caía más. Y me decía, los veo muy requeridos en la semana. Y decía, licenciado, decía, ¿usted cree que a Bolivia le va a llegar esto? Seguro China ya acaparó todos los cassettes que ha podido producir la fábrica. ¿Para qué va a comprar el equipo si no va a tener el cassette? Primera cosa. Segunda cosa, ¿usted cree que $25, como dice el costo en las publicaciones? $5 le cuesta al fabricante, ¿no? Podría costar $50 por cada cassette. No es sostenible. Ahora ustedes dirán, ay, qué pena, no tenemos esta tecnología. Mira, sí tenemos. Sí hemos hecho esto para SARS-CoV-2, pero no porque hemos comprado los equipos, sino porque ya teníamos para 2 enfermedades, para VIH y para tuberculosis. Nosotros utilizamos esta tecnología para detectar carga viral de VIH y para detectar resistencia a algunos antibacterianos, antituberculosos. Sí tenemos. Pero la ventaja es que como se produce mucho nos cuesta poco, ¿no? Como cuando hay una emergencia, ¿no? Y es una maravilla. Esta es una belleza, yo lo he probado con TB, con VIH, también con SARS-CoV-2. Es una belleza, no necesitas no está ni siquiera un laboratorio de gran tecnología. Un laboratorio donde tu equipo está bien puesto, sin variación eléctrica ni nada. ¿Sí? Ahora, fíjense. Cultivo, de hecho, el cultivo triple. Pruebas indirectas como la ISA. El ELISA, una variedad de zonas, y a veces vamos a comparar, o sea, no son las indirectas, pero son casos de la religión lógica. Para ciertos parámetros, el rapidez del cultivo lento necesita por lo menos 10 días para ser positivo. Rápido y relativamente rápido, depende de la tecnología que tengas. ¿Sí? En sensibilidad, el cultivo bien sensible, relativo, depende mucho del ojo del laboratorista. Fíjense, baja en la serología y muy alta en la PCR. Tiene mejor sensibilidad. Y la especificidad lo mismo, ¿no? Aquí ya puedo poner una cruz más acá en la sensibilidad y así la especificidad sí es baja en la serología. Tiene reacciones cruzadas, no se olviden. ¿No? La especificidad es buena en el cultivo, es muy buena. Y la facilidad. Fácil, esta es una estufa, relativamente fácil, yo diría menos fácil porque necesitas un microscopio, necesitas un lector y relativamente menos fácil la PCR con estos equipos. Hay dudas, entonces, ¿qué puedo utilizar? Siempre la PCR es la mejor opción, ¿verdad? El diagnóstico molecular tiene el aspecto calendario, que es rápido, las técnicas están estandarizadas y automatizadas, o sea, ni siquiera necesitas tú ponerla a punto. ¿Sí? Son de utilidad para el problema de difícil diagnóstico, tienen muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, se estudian para investigación. Las limitaciones, pueden haber falsos positivos, claro que sí. Si en el laboratorio yo trabajo con T-Cruci, puedo contaminar mis materiales, mis muestras, ¿verdad? Y hay falsos positivos. Pueden haber falsos negativos, claro que sí. Porque puedo yo no haber hecho una buena extracción de ADN y puedo poner materiales que mimen la PCR. Tiene mayor costo relativamente, requiere experiencia especial del operador y no permite observar
técnica de diagnóstico directo, tampoco individual. ¿Sí? Esto ya les he dicho, ya les he explicado, les he dicho de qué depende y obviamente les doy gracias. Gracias.